Buenos días. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a ver, a escuchar lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere compartir el día de hoy, este domingo. Este es su día de Él, para adorarle, para exaltarle, para escucharle. Este es este día, amado. Ese es este día por el cual nuestro Señor Jesucristo nos dejó para poder estar con Él en armonía, todos aquellos que quieren de verdad buscar, que quieren de verdad ir hacia Él y los que lo han encontrado. Está bien, amados, vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos. El título de esta enseñanza del día de hoy es el Gadareno, el milagro de una vida nueva. De una vida nueva. Ese es el título del día de hoy, de esta mañana, amados. Antes de empezar, quisiera que buscáramos el rostro de Dios, lo buscáramos a Él, que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos dirija y que Él pueda abrir nuestros corazones, ablandar nuestros corazones para poder escuchar su voz en algún punto del cual Él nos va a estar hablando, poder disponer nuestro corazón para poder escuchar su voz. Busquemos el rostro de Dios, cerremos nuestros ojos. Amado Dios, te pedimos esta mañana, Dios, que nos ayudes, que nos guíes, que nos dirijas, Señor, que nos dirijas a ti, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu bondad y por medio de tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque verdaderamente queremos escucharte, Señor. Más que escuchar el que está aquí enfrente, queremos escucharte a ti, Dios. Escucharte a ti nada más, Padre amado. Ayúdanos, por favor, Señor. Y a mí, Señor, ayúdame a poder exponer, Señor, tu palabra, tu verdad. Poderles poner como debiera. Tú sabes mis debilidades, Señor. Tú sabes mis torpezas, Señor, pero sé tú, Señor, en medio de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar, amados. Vamos a empezar la enseñanza. Amado, cuando el ser humano entiende la salvación de su alma por medio del sacrificio de Cristo, no nos deja iguales. Cuando el ser humano entiende la salvación de su alma por medio del sacrificio de Cristo, no nos deja iguales. Nuestra relación con Él cambia. Nuestra relación con los demás cambia. Nuestra relación con las cosas cambia. Nuestra relación con el mundo cambia. Un verdadero encuentro con Dios, una verdadera salvación de Dios, un verdadero perdón de Dios, nunca nos deja iguales a como éramos antes. Nunca nos deja iguales, amado. Nunca. Una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, amado, se empieza a notar día a día desde el momento en que tú te conviertes a Cristo. Se empieza a notar ese cambio tanto externo como interno. Se empieza a notar. No nos deja iguales a como Él nos encontró. Dios hace una obra en nosotros, una obra sobrenatural, donde toma a viles pecadores egoístas, ensimismados, y convertirlos en seguidores apasionados de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una transformación radical, donde ya nada te interesa de este mundo, donde ya nada te importa y ahora lo que te importa es estar únicamente con tu Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, amado, no presenta la salvación de otra forma. No enseña la salvación de otra forma. Y hoy quisiera que nosotros viéramos uno de esos milagros que Cristo hizo mientras estuvo en esta tierra.
Quisiera que viéramos unos de esos milagros que Cristo hizo en esta tierra, que nos ilustran y nos muestran esa transformación interna que Dios hace en la conversión de los pecadores. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Esa transformación interna que Dios hizo en ese hombre, el Gadareno. Vamos a ver un milagro donde vemos a un hombre sanado, donde vemos a un hombre restaurado, pero al mismo tiempo vemos a un hombre convertido y salvado. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a Marcos capítulo 5 del 1 al 19, vamos a leer todo. De Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 19. Ahí vemos la historia del hombre gadareno endemoniado. Es lo que vamos a empezar a leer y a ver. Dice, versículo 1 de Marcos 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Pero muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Sí te das cuenta la escena de este hombre, amado? Imagínate la escena de este hombre. Y siempre dice versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Versículo 11. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amado, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él hizo milagros, sanó paralíticos, sanó ciegos, sanó leprosos, echó fuera demonios y aún resucitó muertos. Y todo eso, amado, requiere gran poder. Esas son demostraciones de la deidad de Cristo. Esas son demostraciones de la deidad de Cristo. De hecho, amado, tú puedes leer y buscar en libros, estudiar qué es la deidad de Cristo, y Dios te va a mostrar muchas cosas hermosas. Esa es una de las demostraciones de la deidad de Cristo, haciendo milagros que solo Dios puede hacer. Solo Dios
puede hacer. Pero la Biblia presenta que solo el mismo poder que actúa en Cristo para la resurrección es el que actúa en aquellos que son hijos de Dios. Dios levanta de la muerte espiritual y les da la salvación. Y nosotros, amado, nosotros vemos ese poder para sanar a este endemoniado y para salvar a este hombre de la condenación. Si nos damos cuenta, el poder que Dios tuvo para sanar a este hombre, de cómo estaba, la condición en la que estaba, cómo estaba siendo atormentado por estos demonios, y al mismo tiempo le da la salvación de la condenación eterna. Bendito su nombre, amado. Y decía alguien: ¿Has considerado lo que es la verdadera conversión a Dios? Es una pregunta. No es nada menos, amado, que la liberación de la salvación milagrosa de un hombre cautivo, la restauración milagrosa de un hombre a su sano juicio, el rescate milagroso de un alma en las manos del diablo. Jesús los rescata. Jesús lo rescata. Y puede parecernos todo esto, amado, puede parecernos muy sencillo. Puede no llamarnos la atención mucho. Puedes decir, eso lo he leído, lo he entendido muchas veces. Pero si te das cuenta, amado, eso es algo impresionante. Eso es algo impresionante. Porque la conversión es como si Dios nos trajera de la locura a la cordura. Es como si Dios nos trajera de la locura donde andamos allá afuera a la cordura, a lo que realmente, a nuestra naturaleza para lo cual Él nos creó. Por eso es que el hijo pródigo, si tú recuerdas, ahí en la escritura habla del hijo pródigo. El hijo pródigo es presentado como alguien que volvió en sí, alguien que se había vuelto loco, alguien que no sabía qué hacer, que estaba totalmente desubicado. Pero ahí en ese pasaje del hijo pródigo nos enseña que este joven volvió en sí. Porque era como si estuviera fuera de sí, así como el endemoniado, amando el pecado, siguiendo sus pasiones, siguiendo sus deseos, siguiendo lo que le gusta, siguiendo lo que le agrada. Y cuando este joven es envuelto por todo este mundo por cual ya no encuentra paz ni tranquilidad, él recuerda, entra en cordura, entra en sí y busca a su padre. Y Dios lo trae a la sensatez, Dios lo trae a la sensatez. La transformación, amado, la salvación, la conversión, como le quieras llamar, también es como si Dios abriera la jaula en la que el diablo mantiene cautivos a los seres humanos, a los hombres, para darnos la salvación. Es como si Dios viniera y abre esa jaula donde tú y yo estamos ahí encerrados, metidos, cautivos por el mismo diablo. Dios abre esa jaula y te dice: sal, y te da la libertad. Bendito es su nombre. Y Cristo, amado, Cristo entiende que una persona no convertida, que una persona que no ha entendido de Dios, que no ha buscado a Dios, es un esclavo del diablo. Es un esclavo del diablo, del maligno. Y obviamente la opinión tuya puede ser diferente. Puede ser diferente, amado, pero lo importante es lo que dice Cristo. Si tú estás en pecado, tú eres esclavo del diablo. Estás esclavizado a él. A él. Aquí lo más importante es lo que dice Cristo. Y Él dice que nosotros sin Cristo estamos esclavizados. Esclavizados. Y amado, vamos a analizar la historia rápidamente. De hecho, vamos a estar trabajando o estudiando solamente en ese pasaje, en ese capítulo. Vamos a analizarlo rápidamente. Y luego al final, amado, al final de la historia hay dos peticiones, y yo quiero que nosotros veamos esas dos peticiones que dice este pasaje. Y voy a hacer el recuento general, y luego vamos a ver esas peticiones. Una de esas peticiones, amado, es descabellada. Y tú te vas a dar cuenta, es descabellada. Y Cristo las contesta positivamente. Y otra de esas peticiones es lógica.
Y Cristo la niega. Y Cristo la niega. Eso es lo que yo quiero que veamos el día de hoy. Así que vamos a ver primero ese recuento general de la historia que tenemos por delante. Y el primer punto de esta historia es que hay un encuentro entre Jesús y el hombre endemoniado. Vamos a ver el encuentro entre Jesús y el hombre endemoniado. Y la escena se desarrolla en la costa oriental del mar de Galilea. Y vemos en la historia a un hato de cerdos que se desempeña hacia el mar. Y este es el mar por el cual hablamos la semana pasada. Y se nos dice que Jesús entró en una barca con sus discípulos y le dijo que cruzaran al otro lado del lago. O sea, que ese es el ambiente en el que ocurre esta historia, esta escena. Y durante la travesía, cruzando el lago, se desata una gran tormenta que Jesús mandó a detenerse, y al llegar al otro lado, los discípulos son testigos de otro evento singular. Si se dan cuenta, amado, la semana pasada veíamos cómo Jesús para la tormenta, cómo los discípulos estaban totalmente aterrados, cómo los discípulos tenían totalmente miedo. ¿Sí recuerdan esa parte? Y ahora, pensando que ya todo había pasado, cruzaron al lago y se encuentran con otro evento singular. Y todo eso, amado, ocurre en la tierra de los Gadarenos, en Gadara. Todo eso ocurre en Gadara, la tierra de los Gadarenos. No tenemos, amado, y yo estuve investigando, de verdad te lo digo, estuve investigando para buscar información sobre los Gadarenos. No hay mucha información. Algunos opinan, pero lo que encontraba es que algunos opinan que eran gentiles, que esos hombres de la tierra de Gadara eran gentiles que se dedicaban al negocio de los cerdos, lo cual era un animal inmundo para los judíos. Otros opinan que eran judíos que estaban en apostasía y que por eso estaban ahí dedicados a este negocio, y Cristo les da una lección al llegar a ese lugar. El punto es que sea una cosa o sea la otra, la lección es la misma. Marcos nos deja ver claramente que el endemoniado es quien le sale al encuentro a Jesús. Y él dice que lo hizo aún corriendo. O sea, el endemoniado vio a Jesús y sale corriendo hacia Jesús. Ahora, ¿cuál es la descripción que nos dan de este endemoniado? ¿Cuál es su descripción de este hombre que estaba endemoniado? Nos dice que era una persona de la ciudad y que en algún instante él era alguien como cualquiera de la ciudad, como cualquiera de ustedes y como cualquiera de yo, como cualquiera como yo, perdón. Y muy probablemente criado en un hogar normal. Ese era un hombre. Al final de la historia, Cristo le ordena que se dirija a su casa. O sea, que nos da a entender que él tuvo su casa, que él tuvo familias, tuvo su gente, él tuvo una vida normal. Él no nació así como él estaba, él llegó a estar así. Así no nació él, porque ahí nos damos cuenta que él tenía familias, tuvo una vida normal, tuvo casa, tuvo todo. Él no nació así, él llegó a estar en esa condición. La obra, amado, la obra del maligno en el corazón de este individuo le arrastró hasta la condición en que se encontraba en ese instante. Tanto era el daño que ocasionaba en el maligno en su vida de este hombre, que él llegó a hacerse daño a sí mismo con unas piedras, el cual dañaba su propio cuerpo. Imagínense nada más a este hombre cómo estaba. Y quizás las personas viendo a este individuo así, podían decir: ya este hombre no tiene, es un caso perdido.
Ya este hombre es un caso perdido. Imagínate que pasaban la gente y veían a este hombre golpeándose con las piedras, todo loco, todo fuera de sí. Y pasaba la gente y decía, este hombre es un caso perdido. Para este hombre ya no hay esperanza. Para este hombre es esa condición en la que está, ya no hay quien le ayude. Y estas personas ya se habían acostumbrado a verlo actuar como si fuera un loco. Como si fuera un loco. Y una condición así es triste, amado. No sé cuántos de ustedes han visto personas así. Estas personas pensaban, para este hombre ya no hay esperanza. Y muchas veces así podemos decir. Vemos personas allá afuera como locos, algunos en condición de calle, todos sucios, mal vestidos, algunos drogados, llenos. Ya no, y podríamos decir nosotros, ya para estos hombres ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Eso es lo que tú y yo podemos decir cuando vemos una condición así. Un hombre poseído por espíritus malignos, esclavo del diablo y aborrecido por todos. ¿Qué esperanza puede haber para este hombre? ¿Qué esperanza puede haber para este hombre? ¿Habrá esperanza para un hombre así? ¿Habrá esperanza? Tuvo que ser un caso triste, amado. Tuvo que ser un caso triste. Y más para los familiares que tuvieran que verlo en esa condición. Debió de haber sido algo que llenara su corazón de los familiares con mucha tristeza. Un loco viviendo en un cementerio. Si nosotros a veces volteamos a ver a personas conocidas, familiares que están en una condición muy fea, decimos, y nos llena de tristeza y nos duele y decimos, ¿cómo le puedo ayudar? No puedo, ya he intentado todo, no puedo. Así estaban sus familiares de este hombre. Pero amado, las cosas iban a cambiar. Las cosas iban a cambiar. ¿Y saben cuánto tiempo? En un instante. En un instante. Y vemos la conversión que ocurre la conversación que ocurre entre este endemoniado y Jesús. Ese es el encuentro que hay entre ellos. Pero hay una conversación que se lleva a cabo y es muy interesante. Muy interesante. Y el texto nos enseña y nos muestra que la primera impresión que tenemos es la del endemoniado que se dirige a Cristo, haciéndole una pregunta. Versículo 6, haciéndole una pregunta. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Sí se dan cuenta? La primera conversación que tiene el endemoniado con Jesús. Y este hombre le hace una pregunta, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Amado, imagínense que usted se encuentra con una persona que usted nunca ha visto y le diga, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes contra mí? No me atormentes. Imagínate que alguien que diga así. Imagínate. Pues algo así nos puede sorprender al encontrarnos con esto. ¿Y saben qué es lo que muestra este intercambio de palabras? Intercambio de palabras, que este hombre algo sabía de Jesús. Que este hombre algo sabía de Jesús, por eso le hace esa pregunta. Y aunque fueron los demonios hablando detrás de él y que Jesús sabía algo de este hombre, también es una interacción interesante, porque Jesús también los conocía y le conocía. Parecían dos extraños, pero se conocían entre sí. Parecían dos extraños, pero se conocían entre sí.
Y si nos damos cuenta, hay una orden que Cristo da a estos demonios. Y cuando Jesús se encuentra con este hombre y este hombre ve a Jesús, hay un grito que alcanza. Un grito que él alcanza y se acerca y se postra al Señor Jesús sabiendo delante de quién él estaba. Este demonio, este hombre, sabía delante de quién estaba. Y ahí es que Jesús le da la orden que salga. Que salga. Y es interesante, o sea, saber y entender que este hombre poseído por demonios reconoce la autoridad y el poder de la persona que tiene enfrente. Reconoce la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y amado, aquí vemos lo que ocurrirá con la humanidad al final de la historia. Aquí vemos lo que va a ocurrir con el ser humano al final de los tiempos. Y dice la Escritura que los hombres se postrarán delante de Jesús y nadie podrá quedar en pie delante de la autoridad de Jesucristo. Toda rodilla se doblará ese día. Yo te puedo decir, amado, que al final de los tiempos, al final de todo, aunque tú no quieras y aunque la gente de allá no quiera, se van a doblar ante Jesús. Así como este demonio se dobló. Se dobló. Y quizás la gente no va a querer postrarse, pero la Biblia dice que todos se postrarán. Y vemos aquí a los demonios postrándose o doblando las rodillas de este hombre a quien tienen dominado, reconociendo la autoridad del Señor Jesucristo. Estos demonios sabían que Jesús podía enviarlos al infierno en ese instante. Estos demonios sabían que Jesús los podía enviar al infierno, pero así. Y ellos decían, no nos atormentes, todavía no es nuestro tiempo. Ellos sabían. Por eso en algunos pasajes le dicen, antes de tiempo, no nos hagas daño, antes de tiempo. Ellos sabían que todavía no era el juicio, que todavía no iban a ser enjuiciados. Por eso les decía, no nos atormentes, no nos mandes antes de tiempo. Y amado, ¿y ustedes saben cuál es la descripción que Jesús da del infierno? Espero algún día, y si lo vamos a tocar, dar acerca de eso, las descripciones del infierno. Pero una de esas descripciones del infierno es el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Amado, ¿sí te das cuenta? El lago de fuego fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Era preparado solamente para ellos especialmente. Para ellos especialmente. El escuchar que los hombres serán condenados eternamente en el infierno, eso es algo horrendo, porque no era preparado para ti y no era preparado para mí. Pero por nuestros delitos y pecados y por seguir las obras del diablo, vamos a ir con él. Vamos a parar con él. Y el pensar que para nosotros también fue hecho eso, que vamos a ir a parar ahí por nuestras obras, por seguir las obras del diablo, es algo horrendo, es algo horrendo. ¿Y saben por qué? Porque ni siquiera fue para los hombres. Ese lago de fuego no fue para los hombres. En un sentido que Dios preparó este lugar, dice que fue para el diablo y sus ángeles. Y que los hombres decidan, escucha bien la palabra, y que los hombres decidan acompañar al diablo, al maligno, en su terquedad de no obedecer a Dios, en su terquedad de no seguir a Dios, es algo terrible. Y debes de temblar, amado. Debes de temblar. Porque el infierno no fue preparado para ti.
pero por seguir las obras de él, en su amargura, en su terquedad, en su desobediencia de no seguir a Jesús, vas a parar ahí. Vas a parar ahí. Y en la conversión, en la conversación surge algo interesante. En la conversación que Jesús y este demonio tienen, dicen algo interesante. Y es que Jesús le pregunta su nombre. En esa conversación que ellos tienen, le pregunta su nombre y le dice, ¿y cómo te llamas? ¿Estaba hablándole al hombre o estaba hablándole al demonio? Pero la respuesta la responde el demonio, no el hombre. Y dice, yo me llamo Legión, porque somos muchos. Porque somos muchos. Legión me llamo. Este hombre no estaba poseído por un demonio. Este hombre no tenía un demonio, era una legión de demonios. Y la legión estaba compuesta por miles de soldados. Podían ser hasta 6,000 soldados. Y aquí podemos darnos una idea de cuántos demonios tenía este hombre. Y cuántos cerdos se fueron al despeñadero. Haz tus cuentas. ¿Cómo es posible que en el corazón de un hombre haya tantos demonios poseyéndole? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en el corazón de ese hombre hubiera tantos demonios? Si solo la idea de un demonio poseyendo a un hombre es algo impactante. Es algo impactante. Ahora imagínense lo que es estar poseído por más de miles de ellos. Es aún más impactante. Como cuando uno lee aquel momento cuando Cristo despide a Judas. Cuando Cristo despide a Judas de estar en medio de ellos, dice, fíjate cómo lo dice Jesús, dice que llegó en ese momento Satanás y llenó su corazón. Fíjate cómo le dijo Jesús, ya Satanás llenó tu corazón. Así pasa muchas veces, amado. Y aún para personas cristianas, se dejan llenar el corazón por medio de Satanás. Y ya no actúan como Cristo. Y no actúan como lo que Dios le ha enseñado, sino actúan como demonios. O sea, el príncipe de los demonios llenará su corazón. Es algo horrendo. Horrendo. Y aquí, amado, hay más de 1,000 demonios en ese hombre. En un solo hombre. En un solo hombre. Y obviamente las personas al verlo, lo que veían en él era un loco. Lo que veían en él era alguien que estaba fuera de sí. Y a lo mejor no estaban conscientes de qué era lo que verdaderamente estaba ocurriendo en este hombre. No eran conscientes. Hoy en día, amado, muchas cosas que yo no sé a qué atribuírselas, pero muchas de esas cosas, créanme, que a veces yo pienso que pueden haber muchos demonios detrás de muchas de las cosas que pasan allá afuera. De muchas de las cosas que pasan allá afuera, de verdad, todo es movido por el maligno y por demonios. Porque hay veces tú dices, no entiendo por qué pasa esto, por qué pasa eso allá afuera, qué pasa en otros países, no entiendo por qué. A veces uno no le encuentra explicación, pero solamente lo hace alguien poseído por los demonios. Y sabiendo que no podían negarse ante la orden autoritativa, ahí sí lo voy a poner y lo voy a decir claramente, a la orden autoritativa de Jesús, estos demonios le dicen que no los envíe al abismo, sino al hato de cerdos que estaban en el campo. Ellos sabían, amado, que el abismo sería su destino eterno. Ellos sabían que si los aventaba al abismo o los echaba al abismo, ya era su destino eterno. Y dice, pero no nos mandes ahora al abismo, mándanos a ese hato de cerdos. Ellos sabían
Ellos sabían, amado, lo que les esperaba, pero querían seguir disfrutando un poco más de tiempo en esta vida, metidos en el cuerpo de ese hombre. Pero como Jesús ya había llegado para liberar a este hombre, ellos querían seguir disfrutando de esta vida y le dicen: mándanos a esos cerdos. Muchas veces así pasa en el corazón de los hombres. A veces le piden y le prolongan vida a Dios: sálvame de esto, sálvame de otro. ¿Para qué? ¿Para buscarle? ¿O para seguir disfrutando de esta vida, de este mundo donde lo gobierna el maligno? Permítanos entrar a esos cerdos, le gritaban estos demonios. Y fíjate, amado, en el libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan porque ellos realmente creen en Dios. Tiemblan porque realmente ellos creen en Dios, creen en el soberano, creen que al final de cuentas será lo que Dios manda, y ellos tiemblan ante Jesús, tiemblan ante Dios, tiemblan ante aquello, aunque los hombres no tiemblen, los demonios tiemblan. Amado, muchas veces los hombres toman a la ligera las cosas, pero déjame decirte, estos demonios no toman a la ligera las cosas. Ellos saben quién es Jesús. Ellos creen y saben qué puede hacer Jesús, y por eso tiemblan. Y a veces los hombres le dices de infierno, le dices de deja de tu pecado, le dices deja tu maldad, le dices ya te vas a ir al infierno si sigues estando así. Los hombres no tiemblan, no creen, porque no creen. Porque no creen, pero los demonios sí. Los demonios tiemblan al imaginarse que serán arrojados al lago de fuego, al infierno, eternamente. Eternamente. Pero los hombres lo toman con suavidad. Los hombres lo toman hasta en juego. Ay, si yo me voy al infierno, tú también. Ay, sí, que el diablo. Hasta en broma, chistes lo hacen. Los demonios no. Los demonios no. Los demonios tiemblan al imaginarse que serán arrojados al infierno eternamente. Los hombres lo toman a la ligera, como si no fuera nada. Como si no fuera nada. Amado, estos que reconocen la autoridad de Jesús le piden, le ruegan que no los envíen a ese lugar. Envíanos a esa pila de cerdos, decían estos demonios. Pero ¿qué vemos después? ¿Qué nos enseñan después? Nos encontramos que después de este diálogo que tuvo Jesús con los demonios, Jesús finalmente libera a este hombre. La liberación del Gadareno. La liberación del Gadareno, que vamos a verlo en el versículo 13. Los demonios dicen que salen del hombre. Los demonios dicen que se salen de este hombre. Los demonios se van hacia los cerdos y vemos una libertad y un cambio en un instante. Miles de demonios saliendo del alma de este hombre. Miles de demonios saliendo del alma de este hombre. Y este gadareno, que había estado tanto tiempo en esa condición, en un instante vemos un impresionante cambio. Un impresionante cambio. El hombre que se dañaba, el hombre que se golpeaba con piedras a sí mismo y que constituía una amenaza para todo su pueblo en Gadara, para todos los de Gadara, ese hombre había sido transformado. Las personas que le tenían miedo estaban sorprendidas. El que atacaba a las personas y veían, esas personas estaban sorprendidas de lo que acababa de pasar.
Imagínense esas personas viendo a ese hombre que había sido liberado por el demonio, ahora que siempre lo amarraban y se soltaba y lo encadenaban y en un instante se rompían las cadenas, pero que ese hombre, por la palabra de Cristo, por el poder de Cristo, es liberado. Y los demonios salen y entran en los cerdos, y los cerdos se precipitan por los acantilados del mar de Galilea y se ahogan. Y como dicen alguien dijo esto, es una frase que leí, y como dice alguien, estos cerdos vivieron y murieron para la gloria de Dios. Al suceder esto con los cerdos, todos podían tener una idea de lo que estaba sucediendo, de lo que había ocurrido en el mundo espiritual. Era algo real. Real. Qué bueno que estos demonios se metieron en estos cerdos, y no se imaginan si hubieran metido en otras personas. Acababan de ver algo espiritual, algo real. Porque pudo haber sido sencillo que estos hombres salieran, que estos demonios salieran de estos hombres y se fueran a otros, pero no. El Señor Jesús deja una evidencia visible, palpable, muy palpable, porque ver a miles de cerdos despeñarse hacia el mar es una escena impresionante. Imagínate nada más, amado. Ver a miles de cerdos hacia el mar cayendo. Es una escena impresionante. Cristo quería que la gente viera que algo extraordinario había ocurrido. ¿Y cómo encontramos a ese gadareno? ¿Cómo encontramos a ese hombre gadareno? Amado, el que andaba como un loco, desnudo y gritando frenéticamente, terroríficamente, ahora vestido, hablando con cordura, entendiendo lo que las personas le decían y hablando con sensatez. Tenemos que imaginar, amado, tenemos que ver que eso debió de haber sido impresionante. Un caso impresionante, un cambio impresionante. ¿Qué transformación más impresionante? Físicamente hablando, materialmente hablando, lo que ocurrió en este hombre fue algo extraordinario. Algo extraordinario. Pero sabemos que hay algo más detrás de esta historia. Sabemos que no es meramente una transformación física, que hay en una transformación, pero que también hay una transformación espiritual. Y veamos los resultados de este milagro de este hombre. ¿Cuáles fueron los resultados de este hombre? Cuando este hombre es liberado, amado, por un lado los dueños del hato de cerdos son informados de la situación por lo que pasó con los animales. Quiero que vayas imaginando esa escena. Cuando los cerdos se fueron al despeñadero, los dueños de estos cerdos fueron informados de la situación por lo que había pasado con los animales. Los dueños no estaban ahí, dice el texto que fueron a avisarles. Pero todo lo que él vio, todos los que vieron esta escena se llenaron de pavor y salieron corriendo y le cuentan a los dueños: ¿ustedes saben lo que les pasó a los animales de ustedes? ¿Ustedes saben lo que les pasó a sus cerdos? ¿Sí saben lo que les pasó? Ellos no fueron a decirle: ¿y ustedes se acuerdan del hombre endemoniado? ¿Ustedes se acuerdan de ese hombre que se golpeaba así solo? No, ellos no fueron a decirle que si se acuerdan de ese hombre. Ellos rápido fueron a decirle: ¿te acuerdas de los cerdos? ¿Tus cerdos? Ellos no hablaban del milagro de este hombre. Ellos hablaban de lo que le había pasado a los cerdos. Ellos fueron a hablar de los cerdos. Los cerdos fue la noticia. Los cerdos fueron la noticia.
No hubo alboroto, no hubo ni escándalo, no hubo ni una expresión de wow por lo que había pasado en este hombre, no hubo. Ahí en Gadara, si te das cuenta y lees y te pones a entender bien los pasajes, no hubo nada de eso. No hubo. Y vienen los dueños y ven que no, sus cerdos no estaban. Vieron al hombre que había estado endemoniado. Vieron al hombre que había sido transformado, ni se dieron cuenta. Ellos estaban preocupados por los cerdos. Qué horrible. Ellos estaban preocupados por los cerdos. No hubo gozo por la liberación de este hombre. Nada. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron es pedirle al Señor que se fuera de sus contornos. Que se fuera de sus contornos. Aquí vemos lo que vivimos hoy en día. Que muchas veces a la gente le es más importante el estado de los animales que el estado de los seres humanos. Es lo que vivimos hoy en día. La gente se preocupa más por un perro, se preocupa más por un gato que por la gente que está perdida allá afuera. Es lo mismo que pasó ese día allá en Gadara. Los dueños de estos cerdos estaban preocupados por sus cerdos, no por lo que le pasaba a este hombre. Y muchas veces hoy en día, la gente se preocupa más por sus intereses que por la gente. Se preocupan más por ellos mismos que por la gente. Es lo que pasa, y sobre todo, amado, de verdad con respeto lo digo, y a veces hasta los cristianos se preocupan más por sus cosas que por el alma de un hombre. Hoy se defiende más a un perro que a un niño. Hoy se defiende más a un animal que a una persona. Esos son los días que estamos viviendo hoy en día. Esos son los días que estamos viviendo nosotros. A veces hasta matan a una persona porque le hizo daño a un perro. ¿Y sabes qué es lo que lo lleva a estas personas a actuar así? Su pecado. Su pecado. ¿Es lo que los lleva a actuar así? ¿Qué es lo que llevó a estas personas a preocuparse más por sus cerdos y no fijarse en el milagro que Cristo había hecho en el hombre? ¿Qué es lo que los llevó más? Su pecado, la avaricia, el egoísmo, la idolatría, su soberbia. Eso es lo que los llevó a no poder ver el milagro que Dios había hecho en la vida de este hombre. Dice que se llenaron de miedo. Se llenaron de miedo y lo que querían era que Cristo se fuera de en medio de ellos. En otras palabras, el negocio se fue a pique. Los cerdos se habían ido a pique. Y por el otro lado vemos al gadareno que había sido salvado. Este hombre estaba ahora de pie delante de Jesús y le ruega a Jesús: yo quiero estar contigo. Yo quiero seguir contigo. Yo quiero ser uno de tus seguidores. Amado, este hombre había sido liberado. Este hombre había sido salvado. ¿Y qué es lo que quería? Seguir al mismo Jesús. Al mismo Jesús. Había sido rechazado por los gadarenos. Había sido rechazado por los suyos. Pero nunca fue rechazado por Jesús. Y Jesús lo liberó. Lo liberó. ¿Y qué le dice? Quiero estar contigo. Ellos te dicen, vete. Es lo que estaba diciendo este hombre. Los de mi pueblo, los de mi casa te dicen, vete, vete.
Pero yo te digo, quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Este hombre, como ya habíamos dicho, era alguien que tenía familia. Era alguien que tenía familia. Tenía un hogar. Pero él quería estar con Jesús. Amado, Jesús está primero, antes que todo. Antes que todo. Pero Jesús le respondió que fuera a estar con los suyos. Que fuera a estar con los suyos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero llama la atención algo. Y es que de ahora en adelante, la historia describe a este hombre como el hombre de quien habían salido los demonios. Pero al principio de la historia es el endemoniado, si te acuerdas. Al principio de la historia que dice, habla del endemoniado. Al principio de la historia. Y al final de la historia habla del hombre del que habían salido los demonios. Cristo había hecho un milagro. Un milagro. Muchas veces así pasa en nosotros, amado, cuando conocemos a Cristo. Mucha gente te conoce, sabe lo perverso y lo malo y lo pecador que eres. Y te conocen como el perverso, y te conocen como el impío, y te conocen como el drogadicto, y te conocen como el borracho, y te conocen como el adúltero, y te conocen, y te conocen, y te conocen. Pero cuando vienes a Cristo, lo conocen como el Hijo de Dios. Así le pasó a este hombre. El hombre del cual Dios había hecho un milagro. Un milagro. Un milagro. Pero ahora vemos el resultado de lo que ocurrió con estos dueños de esta empresa. Porque ya era una empresa, se les fue todo. Y el resultado de lo que ocurrió con este endemoniado. Y su deseo de seguir a Cristo. Y su deseo de seguir a Cristo. Vemos una petición descabellada. Una petición descabellada, pero contestada. Versículo 17. Versículo 17 de Marcos. Pero quiero leerles el pasaje paralelo de Lucas 8:37 que habla del mismo evento. Lucas 8:37, tal vez no te aparezca en la pantalla. Te lo voy a leer y si tienes tu Biblia, léelo. Ahora vemos una petición descabellada, pero contestada. Versículo 8 de capítulo 8 de Lucas, versículo 37 dice: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Amado, el hombre había estado poseído. Para ellos estaban poseídos. Este hombre estaba poseído para estos hombres. Y Jesús lo sabía. Y Jesús lo liberó. Pero para estos hombres, si nos damos cuenta, ellos menospreciaron a Cristo. Qué feo es menospreciar a Cristo. Estos gadarenos habían visto la liberación de este hombre y en vez de ver el milagro que Dios había hecho en este hombre, se enfocaron en sus cerdos y al final despreciaron a Cristo. Menospreciaron su mensaje porque sus cerdos eran más valiosos. Porque sus cerdos eran más valiosos. Yo te hago una pregunta, amado. ¿No será que estás despreciando el mensaje de Cristo por aferrarte a tus cerdos? ¿Por aferrarte a tus cerdos?
El hombre puede aferrarse a la perdición y a la esclavitud, amado, así como estos hombres. El hombre puede aferrarse a la perdición y a la esclavitud. Se aferran a su pecado. Porque aman sus posesiones. Porque aman mucho esta vida. Porque aman mucho la estabilidad del mundo. Y cuando se les presenta a Cristo, para ellos, Cristo se vuelve una amenaza. Aman sus deseos, aman sus pasiones. Y cuando viene Cristo a ellos, le ponen un alto y le dicen: vete, vete. Porque aman más los cerdos. Abrazar a Cristo para algunos puede llevar a tener que corregir tu vida. Para aquellos que tienen negocio, puede llegar a corregir el tiempo que llevan en su negocio. Aman su negocio, aman su trabajo, aman sus posesiones, aman su egolatría, aman su egoísmo, aman su avaricia. Por eso no toman decisiones radicales. Radicales. Desprecian el mensaje de Dios, desprecian el mensaje de Cristo. Porque primero ponen lo que más le agrada y lo más le gusta. El que de verdad escucha el mensaje de Cristo, escucha la voz de Cristo, dice: yo ya no puedo seguir trabajando aquí. Yo ya no puedo seguir trabajando acá. Prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. Tengo que dejar esto y creer en las promesas de Cristo. Y lo dejan. ¿Qué es más importante, amado? ¿Qué es más importante? ¿El negocio o Cristo? Cristo. Cristo. Eso es lo que estaban luchando estas personas. Para ellos era más importante ese hato de cerdos que lo que Cristo había hecho con este hombre. Los gadarenos habían sido testigos de un extraordinario milagro y no lo veían y no se daban cuenta. Estaban viendo a un hombre que estaba completamente muy mal, perdido, totalmente perdido. Y vieron su cambio en un instante y no quisieron escuchar el mensaje de Cristo. Era un hombre que les amenazaba su seguridad. ¿Saben cuál era su seguridad? El negocio, el dinero. El negocio y el dinero. Ven el milagro y lo único que piensan es en su negocio, en lo que tienen que dejar y en lo que van a perder. Eso es lo que hacen muchos. Y nos recuerda la historia de Pablo y aquella mujer con un espíritu de adivinación. ¿Sí se acuerdan? Con un espíritu de adivinación, si has leído. Habla en Hechos capítulo 16, no lo vamos a leer, pero quiero compartirle algo de eso. Lo mismo que pasó con estos hombres, lo mismo pasó con esta mujer. Bueno, con los que estaban con ella. Los amos de esta muchacha o mujer, dice que recibían gran ganancia de las adivinaciones de ella. De las adivinaciones de ella. Pablo le dice al demonio que la poseía que salga de ella y la libera. Y cuando los amos ven que la esperanza de su ganancia se había ido, entregan a Pablo las autoridades. Amaban las ganancias. Se oponen a la verdad, se oponen al evangelio por lo que hay en su corazón. Por lo que hay en su corazón. Prefieren quedarse lejos, prefieren ver a Jesús de lejos que de cerca, pero protegiendo
sus intereses materiales. Algunos dicen, es que yo no soy fanático. Es que yo no soy fanático de la religión. Si supieras, amado, y si entendieras que va a llegar un día que te vas a presentar delante de Cristo, y aunque no quieras, vas a doblar las rodillas, rogándole a Dios, perdóname, 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 perdóname. Algunos pueden aceptar a Jesús pensando que Jesús fue una persona importante, que transformó el mundo y que ha logrado cambios en algunas personas, que es bueno que crean en Jesús, pero ellos no quieren aferrarse a Cristo, no quieren. Solamente, muchas veces solamente se acercan a querer algunos beneficios de Jesús, pero no quieren dejar su vida de pecado. No quieren ser radicales en verdaderamente seguir a Cristo. Amado, una de las estrategias de Satanás es causar prejuicio en el corazón de los hombres en contra del Evangelio. Prejuicio dado que sus intereses fueron tocados, que a veces no quieren saber de Cristo. Si algo que a ti te agrada muchas veces, si algo que a ti te gusta, viene Jesús y lo toca, no te gusta. No te gusta. No te gusta. Yo te puedo decir, amado, lo que está en juego es demasiado importante. Lo que está en juego en tu vida, si tú no quieres soltar ese hato de cerdos, eso que te agrada, eso que te gusta, eso por el cual no quieres tomar una decisión radical en tu vida, si tú estás así, déjame decirte que estás en un grave problema. Y que está en juego lo más importante de tu vida, y que está en juego lo más importante de tu alma. Lo que está en juego es la salvación de tu alma. ¿Cómo quién vas a actuar? ¿Como este hombre que fue liberado? ¿O como los gadarenos? ¿O como los gadarenos? Amado, ¿no te has puesto a pensar? Con la vida que llevas, si es que no conoces a Cristo, ¿dónde va a terminar? ¿Dónde vas a terminar? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, amado? Y fíjense, amado, Cristo estaba siendo misericordioso con los gadarenos. Con los gadarenos. Cristo estaba siendo misericordioso con los gadarenos. Al llegar a su ciudad. Y les estaba dando una oportunidad de ver lo que es verdaderamente importante. Muchas veces Cristo llega a tu vida. De una o de otra manera, Cristo llega a tu vida. A través de tus padres que se convierten, a través de los hijos, a través de los amigos. Y tú empiezas a ver los cambios que Dios ha hecho en tu familiar, en tu amigo, en tu conocido. Y no te importa. Y te burlas de ellos. Y tú no quieres nada. ¿Sabes por qué? Porque así como estos propietarios de estos cerdos eran egoístas, así tú también. Porque lo más importante para ellos era el dinero, es lo material, lo que anhelan, lo que desean. Lo más importante que tenían se les estaba yendo a la perdición. Y la esperanza de sus almas estaban a unos metros de distancia para alcanzar a Jesús. Y ellos dijeron, vete de nuestros contornos. Amado joven, ¿cuál es tu miedo de seguir a Cristo? ¿Por lo que digan tus amigos?
¿Por lo que digan tus compañeros? ¿Y te van a burlar? ¿O qué te van a decir? ¿Por lo que te digan tus familiares? ¿Cuál es tu miedo? Jesús se te ha presentado y muchas veces. ¿Por qué lo desechas? Este es el momento. Este es el momento, amado. Porque va a llegar un día que no habrá oportunidad. Vas a poder disfrutar de este mundo, vas a poder disfrutar de los deleites de este mundo, sí, cierto. Vas a conocer a alguien, te vas a casar y bla, bla, bla. Y vas a salir a fiestas y vas a salir a esto y vas a conocer países y vas a conocer. Bueno, lo que tú quieras hacer lo puedes hacer y lo vas a hacer. Pero sin Cristo solamente te espera algo. No bendición, sino una vida eterna en el lago de fuego. En el lago de fuego. Yo te puedo decir, amado, no, estos hombres de Gadara no sabían lo que estaban haciendo al rechazar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque estaban ciegos. Ciegos. Y lo único que estaba por delante de ellos era el dinero. El dinero. El dinero. Muchas veces lo que está por delante de ti es tu pecado. Tu pecado. Estos gadarenos tenían corazones duros contra Cristo. Y le pidieron a Cristo que se marchara. ¿Y sabes cuál es lo peor, amado? ¿Sabes cuál es lo peor? Ellos le pidieron a Cristo que se marchara. ¿Saben cuál es lo peor? Que Cristo se los concedió. Cristo los complació y Cristo se fue de sus vidas. ¿Quién salió perdiendo? ¿Quién salió perdiendo? Ellos estaban preocupados por sus negocios y perdieron la oportunidad de su vida. Perdieron la oportunidad de su vida. Ten cuidado, amado, cuando le digas, yo no quiero nada con Cristo. Ten cuidado, porque estás perdiendo la oportunidad de tu vida. ¿Y sabes qué? Cristo te lo va a complacer, se va a apartar de ti y ya no te va a hablar más. Y tu corazón va a seguir endurecido. Y puedes estar aquí y puedes venir aquí, pero con un corazón duro. Y Cristo ya no te va a hablar. Amado, si tienes la oportunidad de escuchar la voz de Cristo, escúchala y ve a Él. Y ve a Él. Compra la gran perla de gran precio, que es quedarse con Cristo. Que es quedarse con Cristo. Ten cuidado, amado, porque Dios puede complacerte. ¿No quieres del Evangelio? ¿No quieres a Cristo? ¿No quieres freno? ¿No quieres que te gobierne? Dice la Escritura. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios puede complacerte. Ten cuidado. Dios puede alejarse de tu vida. Ten cuidado. Dios puede dejarte solo y abandonado en este mundo. Y lo malo es que lo lamentarás en el día de juicio, en la eternidad. No tener y no querer tener en cuenta a Cristo es el peor acto de locura. Es el peor acto de locura. Este loco endemoniado estaba más cuerdo que la persona que le pide a Cristo que se vaya de su vida. Por eso se necesita este milagro de Dios en la conversión de cada ser humano. Todos los necesitamos. Todos necesitamos una salvación.
No hay uno que yo no haya nacido en este mundo que no necesite el milagro de Dios en su vida. No hay ninguno. Yo no necesito a Dios, si lo necesitas. Si lo necesitas. Solo ese milagro de Dios puede traer a la sensatez de la locura, del pecado que muchos se encuentran, a la sensatez de la esclavitud por el maligno, a la vida libre, a la libertad en Cristo. Dice la Biblia que el hombre está esclavo, está cautivo a la voluntad del diablo, pero muchas veces el hombre no lo sabe. Amado, yo no lo sabía, que yo estaba cautivo, yo estaba preso ante el diablo, a la voluntad del diablo, pero era cierto. Y todo el que está en Cristo puede dar testimonio de que eso es así. Versículo 18 al 19, con eso acabamos, amado. Versículo 18 al 19. Al decirle a Cristo, vete de nuestra vida, de verdad, amado, es una petición descabellada. Descabellada. Al decirle a Cristo, vete de nuestros contornos, muchas veces así actúas. Es una petición descabellada, de locura. De locura. Y Cristo no la negó. ¿Quieres que me vaya? ¿No quieres que yo esté en tu vida? Bye. Y ahora vemos una petición lógica, pero que fue negada por Cristo. Los versículos 18 al de Marcos 5, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Fíjate la petición que le está haciendo. Te ruego que me dejes estar contigo, Jesús. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Bendito su nombre. La petición que hicieron esos hombres les fue concedida. Y la petición que pidió el hombre que había sido salvado, liberado por los demonios, le es negada. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y ahora vemos que el que había sido salvado por Cristo, haciendo una buena petición, y era una muy buena petición, la petición de unirse al grupo de los discípulos, al grupo de los apóstoles y los seguidores de Jesús. Y Jesús le dijo, no, vete. Y Jesús lo complace, pero vete con tus familiares. Pero Señor, quiero seguir contigo. No. Pero Señor, yo quiero seguir contigo. No. Fue negada. Este individuo acaba de conocer a Jesús, acaba de volver en sí de la locura a la cordura, y podemos imaginar que sabía muy poco de Cristo, pero lo que pasó le transformó la cosmovisión, y veía a Dios con otros ojos, veía a los demás con otros ojos, se veía a sí mismo con otros ojos, y veía las cosas a su alrededor con otros ojos. Y eso le llevó a decirle a Cristo, yo quiero seguir contigo. Yo quiero seguir contigo. Era una solicitud lógica. El lema de su vida ya no iba a ser el mismo de antes. No iba a ser el lema de los gadarenos. El lema de su vida era otro. Ahora amaba a Cristo.
amaba a Cristo y en gratitud quería seguir con Él. Este hombre estaba lleno de imperfecciones. Estaba lleno de imperfecciones, pero quería seguir a Cristo. Era un pecador que había sido salvado. Y si te das cuenta, amado, volvemos a ver la misericordia de Cristo. La misericordia de Cristo, porque Cristo todavía no dejó a los gadarenos sin un testimonio. Él se fue. Cristo, eso quieren que yo me vaya, me voy. Pero en su misericordia y en su bondad, Cristo dejó a este hombre en esa ciudad y con su familia para que diera testimonio de que Cristo lo había transformado y cambiado y salvado. Y bendito sea su nombre, amado. Y yo te puedo decir, amado, Cristo todavía tiene misericordia de ti. Cristo todavía tiene misericordia de mí. No te sientas solo. No te sientas solo. Todavía hay esperanza. Todavía hay alguien que te puede compartir y decir, Cristo te ama. Cristo te ama. Qué imperfectos somos, amados. Qué imperfectos somos. Pero así nos atrae Cristo. Así nos acepta Cristo. Así nos acepta. Él iba a ser útil ahí en su ciudad. Él iba a ser útil ahí con su familia. Él iba a ser útil. Dios sabía que en ese lugar Él era el que iba a ser más útil. Más útil. Más útil, amado. Amado, si tú no desechas de tu vida a Cristo, si tú no lo haces a un lado y reconoces su autoridad y reconoces que solamente en Él tenemos vida, que solamente en Él tenemos esperanza y que solamente en Él podemos confiar, y te arrepientes y dejas tu pecado, y dejas tu maldad y dejas tu perversidad, yo te puedo decir, amado, que tú eres útil aún para los tuyos. Para los tuyos. Dios tiene propósitos. El propósito es que te conviertas y te entregues a Él. Y de una vez que te conviertas y te entregues a Él, le hables a los tuyos. A los tuyos. Cerremos nuestros ojos, amado. Amado, si tú eres un discípulo de Jesús, grandes cosas puedes hacer. Grandes cosas puedes hacer. Dios te salvó como este gadareno. Éramos como este gadareno, endemoniados, teníamos demonios en nuestros pecados y delitos. Pero ahora Cristo nos ha liberado. Tú tienes una responsabilidad de ir a los tuyos, amado hermano, y predicarles el Evangelio. Predicarles el Evangelio. Y tú, si estás sin Cristo, amado, si usted está sin Cristo, yo te pido, no lo deseches. No lo deseches. Entrégate a Él. Arrepiéntete de tus pecados y Él estará ahí. Tal vez está a unos metros, así como estuvo con los gadarenos. Pídele perdón. Dile, Señor, aquí estoy. Mira cómo estoy. Te necesito. Pídele. No lo deseches. Gracias, Dios, por estas palabras. Gracias, Señor, por esta historia fenomenal, extraordinaria, que tú viviste, Señor, y la dejaste para que nos enseñes, Señor, para que nos muestres. Gracias por todo ello, Padre amado. Te damos gracias en tu bendito nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado, esta es la historia de un hombre endemoniado,
de un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados y que fue transformado. Tu vida también puede ser transformada por el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra reunión está terminada, estamos para servirle. Si Dios permite, nos vemos la semana que viene. Gracias.